El milagro del agua de 62 billones. Cómo China transforma el desierto en agua. Todas las grandes civilizaciones se destacan por obras de ingeniería, desde las pirámides hasta la Gran Muralla, pasando por los rascacielos de Manhattan. El poder toma cuerpo en la forma de construcciones que desafían la imaginación y lo que se cree posible edificar por el hombre. De entre todas esas maravillas de la arquitectura y la ingeniería, la Gran Muralla es solo una de las manifestaciones de la fuerza de la civilización china, cuyas capacidades quedaron reducidas durante siglos, mientras fue avasallada por Occidente. Pero desde hace décadas, Pekín ha ido reconstruyendo su poder, y las obras de ingeniería en territorio chino son una muestra de la altura que ha alcanzado, tanta que amenaza a Estados Unidos por la primacía. Ningún otro país tiene más rascacielos o trenes bala que China. Sin embargo, en esta ocasión vamos a examinar el proyecto de transferencia de agua sur-norte. Con él, China intenta asegurar la provisión de agua al norte del país, Pekín incluida, ante el cambio climático que ya comenzó. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino busca retar a la naturaleza y mostrar que tiene la capacidad para hacerlo como parte de su poder. Pero así como algunas obras del pasado terminaron siendo la perdición para algunos imperios, este proyecto amenaza con poner en evidencia la debilidad del Gran Dragón, como ninguna otra de las amenazas que enfrenta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Inundaciones extremas y olas de calor acaban con las granjas y los animales. Si hay un lugar del planeta afectado por todos los extremos del cambio climático, es China. En las últimas semanas, han sucedido inundaciones en la ciudad de Beihai o en las provincias de Xinjiang y Henan, y olas de calor en Tianjin. Esos fenómenos han agravado el precario equilibrio del campo en el que la expansión industrial y urbana ha reducido significativamente las tierras de cultivo durante décadas. China tiene la peor destrucción de la cosecha de trigo en una década. A finales de mayo comenzó la lluvia que traería la desgracia al campo chino. En el centro del país, el agua arruinó las cosechas de trigo como no lo había hecho en una década. En los campos de Xinjiang se ha perdido todo, pero también en otros lugares. Un video hecho viral muestra a un campesino de 79 años de Henan llorando al contemplar la catástrofe en un país que es el primer consumidor de trigo del planeta. Junto a ese anciano vimos la movilización de equipos de emergencia que trataban de salvar la cosecha tanto como fuese posible. China tiene que alimentar a 1.4 mil millones de personas, el 20% de la población mundial, con solo el 10% de la tierra cultivable del mundo. Esta afirmación proviene del gobierno chino y es su argumento para todas las medidas que hemos descrito. Y es que en el centro de los daños del cambio climático en China está el problema de la capacidad del país de alimentar a su población, que es a su vez una forma de establecer la preeminencia china en el mundo. Por culpa del enfriamiento con Estados Unidos, la pandemia y la guerra en Ucrania, los precios de la comida han subido en los últimos años, lo que impone a Pekín la obligación estratégica adicional de aumentar su producción de alimentos. China no ha experimentado la inflación en alimentos de países como Estados Unidos, por eso su preocupación se centra en la producción propia. El calor ha matado a miles de peces y cerdos. China es un país donde las hambrunas han derribado dinastías. En lo que va del año, el calor extremo ha matado a miles de peces en los criaderos de los arrozales en Guangxi. Pero hay otra fuente de carne, más importante, que también ha sufrido los embates del calor: el cerdo, que es la principal fuente de proteína animal de China, además de todo un símbolo cultural. De ahí que el gobierno no solo tenga una reserva de carne porcina, sino que haya liberado una parte para mantener bajo el precio de esta carne. Esto explica el efecto que podrían tener los miles de cerdos que ha matado el calor al este, en la provincia de Nantong. La carne de cerdo es tan importante en China que en Tianjin, el cuerpo de bomberos arrojó agua sobre los cerdos, que estaban sufriendo golpes de calor en un camión que los llevaba a una granja. Más allá de lo anecdótico, Pekín tiene muy presente que la principal razón del descontento cuando impuso cierres draconianos por la crisis de salud en Shanghái el año pasado fue precisamente el hambre que causó. El efecto de una mezcla entre sequía e inundaciones en la producción de comida podría hacer que lo que ocurre en Shanghái se extienda a lo largo de todo el país y genera una situación en la que haya ese tipo de hambrunas, cuyas consecuencias han derribado dinastías que parecían todopoderosas.
Por eso Xi, quien constantemente expresa afecto por los campesinos, ha incluido la autosuficiencia alimentaria en la seguridad nacional diciendo: el pueblo chino debe sostener firmemente en sus manos su tazón de arroz. A la frase la acompaña una línea roja trazada por Xi, que establece la obligatoriedad de mantener 120 millones de hectáreas del país para el cultivo de comida. Como complemento, el gobierno ha comprado tierras de cultivo en otros países para destinar las cosechas hacia China. Ha gastado millones de dólares en subsidios al campo y ha creado semillas de arroz resistentes al calor, así como también de soya. Esos desarrollos le han ganado al país acusaciones adicionales de robar propiedad intelectual por parte de Estados Unidos, pero Pekín las ignora porque se centra en evitar a toda costa el hambre. Adicionalmente, aunque más como una medida de propaganda, Xi ha puesto en marcha una guerra contra el desperdicio de comida, sobre todo en los restaurantes. La distribución del agua está desequilibrada en China. Hay sequías en el norte e inundaciones en el sur. Históricamente, el noreste de China ha concentrado el desarrollo político y económico del país, pese a ser una zona con agua limitada. Más al sur, en la costa, el desarrollo no ha enfrentado la sequía. Sin embargo, ahí no se concentra el poder político. A través del tiempo, las reservas subterráneas del norte han sido sobreexplotadas por la industria a expensas de la agricultura, lo que se ha traducido en sequías periódicas y en hambrunas. A esos males se suman las tormentas de arena y la degradación de la tierra para configurar el escenario de un desierto. Aunque la verdad sea dicha, el verdadero desierto del país queda más al centro. Y todos esos factores son anteriores al cambio climático que vemos hoy, por lo que la desigual distribución del agua en el país es solo una condición previa que puede empeorar el marco general de su seguridad ambiental. China crea nuevos megaproyectos para combatir los estragos del cambio climático. Como ya dedujiste, el cambio climático afecta la seguridad alimentaria e hídrica del segundo país más poblado del planeta. El Partido Comunista Chino busca alternativas para consolidar ambas, en línea con la línea roja de Xi que ya mencionamos. Y lo ha hecho dividiendo la amenaza en sus componentes. Para revertir su vulnerabilidad hídrica, el gobierno invirtió un 44% más en la provisión de agua el año pasado, mientras que este año ya lleva un aumento de 15% en la inversión durante el primer trimestre, según Reuters. En los años por venir, parte de la inversión se destinará a un megaproyecto que busca construir una red hídrica en el país para 2035, desbloqueando lo que el gobierno llama la red de arterias acuáticas de la nación. Ese proyecto se suma al relativamente viejo proyecto de transferencia de agua sur-norte. China quiere expandir el proyecto de transferencia de agua sur-norte. ¿Qué es este proyecto? Ya en 1952, Mao Zedong concibió la idea de que un proyecto masivo de ingeniería sería la solución para los problemas hídricos del país. El gran timonel resumió su idea así: hay suficiente agua en el sur y no mucha en el norte. Si es posible, tomar un poco de agua prestada estaría bien. Esa idea original tomó cuerpo mucho después y el proyecto de transferencia de agua sur-norte comenzó a construirse en 2003. En 2014, a más de 3 décadas y media de su culminación programada, se habían gastado casi 79.000 millones de dólares en su construcción. Pero, ¿en qué consiste este proyecto tan voraz en recursos? Básicamente consiste en el intento de llevar agua desde el río Yangtze, en el sur, hacia el norte más industrializado y seco, construyendo 3 sistemas de canales integrados: la ruta del este, la ruta central y la ruta del oeste. Por sus dimensiones, cada una de estas patas del sistema se considera un proyecto por sí mismo, por lo que la ruta del este es identificada como el proyecto de la ruta del este, ERP, por sus siglas en inglés, y así también las otras dos. China quiere desafiar la naturaleza desviando el agua del sur de China al norte, regiones más desérticas. En su esencia, el proyecto de transferencia de agua sur-norte reta a la naturaleza al tener como meta mover anualmente 44.8 mil millones de metros cúbicos de agua entre el sur y el norte del país. Veamos ahora cómo Pekín puso en marcha su reto a la naturaleza con las 3 patas del proyecto. La ruta del este. El ERP en realidad es un complemento a una estructura ya existente, el Gran Canal, al que los chinos se refieren como el Jinhan Gran Canal, y su objetivo es desviar parte del agua del Yangtze hacia el norte, pasando antes por el río Amarillo. Específicamente, el flujo de agua al norte escalaría de 8.9 kilómetros cúbicos anuales inicialmente a 14.8 kilómetros cúbicos cuando todo esté terminado. Esta ruta no suplirá a Pekín, algo que debe hacer la ruta central, sino a las provincias de Shandong, Jiangsu y Hebei. La ejecución de este proyecto incluye llevar el agua del Yangtze al canal en el distrito de Yangdu, donde ya existe una estación de bombeo gigante con capacidad para 12.6 mil millones de litros anuales, si funciona continuamente.
Esa estación, junto a un sistema de otras más pequeñas, enviaría el agua a un túnel por debajo del Yangtze y a un acueducto y embalse cerca de Tianjin. Esta última estructura está formada por dos túneles de 9.3 metros de diámetro, ubicados a 70 metros por debajo del lecho del río, en la provincia de Shandong. Una vez que las estaciones de bombeo hagan que el agua del Yangtze suba al río Amarillo, un acueducto usará la gravedad para llevarla al norte. Todo el sistema debería medir 1.152 kilómetros de largo, y sus estaciones de bombeo impulsarían el agua gracias a una capacidad de 454 megavatios. Las estructuras complementarias al Gran Canal comenzaron a construirse en 2002, y se esperaba que las instalaciones en Tianjin estuvieran llenas en 2013. Sin embargo, desde su inicio, las obras han estado plagadas por retrasos. De hecho, el agua solo llegó a los embalses en Tianjin en 2017. Peor todavía, el agua está contaminada, de ahí que la viabilidad de toda la ruta, que aún no se termina, esté en entredicho. La Ruta Central. A esta pata del proyecto también se le conoce como la Ruta Media o el Gran Acueducto, y se extiende desde la reserva Danjiangkou, sobre un tributario del Yangtze, del río Han, hasta Pekín, a través de la planicie del norte. Para lograrlo hubo que elevar la cota de la represa Danjiangkou de los 162 metros sobre el nivel del mar a 176.6, ya que todo el sistema debe funcionar gracias a la gravedad, sin estaciones de bombeo. Esta vía también tuvo un formidable reto de ingeniería con la construcción de un túnel bajo un río, aunque esta vez se trató del río Amarillo. La construcción de la Ruta Central comenzó en 2004, y para 2008, los más de 300 kilómetros de su tramo norte habían sido completados a un costo de $2.000 millones. No es que las otras dos no lo hagan, pero la Ruta Central muestra que hay detrás de la afirmación de que el proyecto de transferencia de agua sur-norte roba agua del sur para beneficiar al norte. En el tramo norte de la Ruta Central, el agua no proviene del río Han, sino de reservorios en la provincia de Hebei, al sur de Pekín. Para que el agua de este pedazo del ramal llegue a la capital, los granjeros y las industrias de Hebei tuvieron que reducir su consumo. En cuanto a los retrasos, la Ruta Central no es una excepción. Se esperaba que estuviera terminada en 2010, pero eso no se logró sino hasta 2014. Aquí el retraso se debió a que el gobierno se vio obligado a implementar mejores medidas de resguardo ambiental, teniendo como antecedente la contaminación en la Ruta del Este. Por esa preocupación no hay ninguna actividad industrial en la cuenca del embalse Danjiangkou. Cuando abrió ese año, esta pata del proyecto de transferencia de agua sur-norte se convirtió en el proyecto de desvío de agua más grande en el mundo, con sus 1.264 kilómetros de largo y sus 9.5 kilómetros cúbicos anuales de agua desplazada. Para 2030 esa cantidad debería ser de entre 12 y 13 kilómetros cúbicos anuales, excepto en periodos de sequía, cuando caería a 6.2 kilómetros cúbicos. La Ruta del Oeste. Bien vista, esta ruta ofrece el peor desafío de las tres, y no necesariamente por el sistema represas, acueductos y ríos naturales que necesita integrar a lo largo de cientos de kilómetros. Su objetivo consiste en desviar anualmente 200.000 millones de metros cúbicos de agua de los trechos superiores de 6 ríos del sur, entre ellos el Mekong, el Yarlung, Sangbo y el Salween, hacia los ríos Yangtze, Amarillo y las zonas secas del norte. El problema es que los ríos cuyo cauce se quiere desviar son transfronterizos, y desviar sus aguas afectaría a la India, Bangladesh y a casi todo el sureste asiático. No hay duda de que China podría imponerse a sus vecinos, pero al menos en este momento, sumar problemas geoestratégicos a su agenda es algo que Pekín preferiría evitar. Incluso sin ese obstáculo, esta parte del proyecto se consideró hace décadas como demasiado grande y costosa como para poder llevarse a cabo, pero Pekín insiste en terminarla igualmente, ya que es la que menos avance muestra. El proyecto ya es un éxito, según el gobierno chino. Sin tomar en cuenta los problemas de los que te hablaremos luego, los parámetros para medir el éxito del proyecto que usa el gobierno son distintos. No toman en consideración la opinión pública, los retrasos ni los gastos extra. El Partido Comunista Chino se centra en la cantidad de agua desviada al norte y en el número de residentes que alcanza el proyecto en esa zona. A principios de mayo de este año se había logrado desviar 60.000 millones de metros cúbicos de agua desde el río Yangtze hacia el norte, de acuerdo con la corporación responsable del proyecto. Esa misma fuente indicó que esa cantidad supera el promedio de agua anual que fluye por el río Amarillo, que es de 58.000 millones de metros cúbicos. Otros 9.000 millones de metros cúbicos han sido drenados de unos 50 cuerpos de agua adicionales en el sur. Junto a la cantidad de agua, el partido se refiere a los 150 millones de personas que la reciben, como sello del éxito del proyecto, así como el aumento de las reservas en los acuíferos subterráneos en el norte.
El partido aludió a que el agua en el norte ha permitido la recuperación de ecosistemas afectados por la sequía. No obstante, no menciona nada sobre los daños ambientales en el sur o el agua contaminada que se desvía al norte. ¿Cuánto ha costado el proyecto? Antes adelantábamos la cifra hasta 2014, 79.000 millones de dólares, lo que hace al proyecto de transferencia de agua sur-norte uno de los proyectos de ingeniería más caros y ambiciosos de la humanidad, mucho antes de que esté terminado totalmente en 2050. Pese a lo inimaginable de esa cantidad de dinero, tal vez el dato más importante sobre el financiamiento del proyecto y de su futuro sea que el gobierno no ha ejecutado los desembolsos a tiempo. En 2008, por ejemplo, el costo de las rutas del este y de la central se estimó en 37.44 mil millones de dólares, pero Pekín solo disponía de 7.9 mil millones, incluyendo fondos locales y préstamos, menos de la cuarta parte. Este dato revela dos cosas. La primera es que por la forma en la que fluye el dinero, el costo del proyecto se sale de lo calculado originalmente. La segunda es la corrupción del gobierno. Ambos resultados se entrelazan. Los costos se incrementan significativamente cuando las obras se retrasan por falta de fondos. Esto obliga a gastar más, lo que a su vez se traduce en más dinero para funcionarios implicados en casos de corrupción a lo largo del sistema desde el gobierno central hasta el local. ¿Qué problemas ha tenido el proyecto? Pese a la propaganda, ya en 2011 funcionarios chinos admitían que había problemas con el proyecto, que se concentraban en torno a los costos, el impacto ambiental y en cómo afectaría a los pobres a favor de los ricos. La peor advertencia provenía de científicos chinos que decían que el proyecto convertiría a los ríos del sur del país en cuerpos de agua muertos, como ya lo es el río Amarillo. Para esa conclusión, esos hombres se basaban no solo en que el gobierno no hubiese estudiado apropiadamente el costo ambiental, sino en el ejemplo de proyectos similares en Estados Unidos, como el desvío del río Owens a principios del siglo XX para sostener el crecimiento de Los Ángeles. Otro problema importante es la resistencia de algunas de las comunidades, que tuvieron que ser reubicadas por la construcción de la represa Danjiangkou. En total serían 350.000 personas las que debían abandonar sus hogares en el río Han, que serían arrasados por el embalse de la represa. La dificultad estriba en que en realidad no hay muchos sitios a los cuales llevarlos, y los disponibles solo empobrecerán más a esas comunidades, aunque se consideró como alternativa construir un canal desde la represa de las Tres Gargantas hacia el embalse Danjiangkou, que permitiría que más tierras sobrevivieran a las aguas. Muchos de esos pobladores no quieren mudarse, a pesar de que el gobierno, tomando en cuenta lo que pasó en la represa de las Tres Gargantas, aumentó la compensación que recibirán los desplazados. Por si eso fuese poco, quienes ya aceptaron ser desplazados ahora enfrentan la hostilidad de sus vecinos, que ya ocupaban los territorios a los que llegaron. Pero el principal problema es que parte del agua que se desvía al norte llega tan contaminada que toda la obra de ingeniería equivale a que no se hiciese nada para solucionar la sequía de la región. ¿Qué dice Wikileaks sobre el proyecto? La filtración de Wikileaks recoge los problemas que reportaron los funcionarios y científicos chinos, al mismo tiempo que agrega factores adicionales. Cables de diplomáticos estadounidenses en China informaron a Washington que todo el proyecto fue mal diseñado y que empeora la contaminación del agua. En fecha tan temprana como 2008, esos cables transmitían la idea de que es poco probable que el proyecto se complete y que Pekín haría un mejor uso de los recursos si invirtiese ese dinero en saneamiento ambiental y en irrigación. Otra previsión todavía más siniestra tenía que ver con la posibilidad de que incluso si el proyecto se completase en 2050, el cambio climático haría que con el tiempo la desviación del agua fuese inútil, ya que el patrón climático cambiaría, haciendo que lloviese más en el norte y menos en el sur. Por último, la filtración se refiere a que la tecnología empleada quedaría obsoleta pronto, haciendo insuficiente la capacidad que se espera con el desvío. Problemas ambientales del proyecto. Ya hablamos de ellos en las dos secciones anteriores, por eso, en esta, nos centraremos en la respuesta del gobierno a este grupo de obstáculos. Lo primero que sorprende es que Pekín no tuviera lista una campaña de propaganda más agresiva, si se toma en cuenta que ya la represa de las Tres Gargantas se había saldado con un impacto ambiental importante. A la lista que hemos mencionado del proyecto de transferencia de agua sur-norte, esa otra gran represa suma la pérdida de inmensas extensiones de pasto, sumergidas bajo su embalse. Con todo y eso, la previsión siempre ha sido que no era posible borrar la actividad industrial a lo largo de todo el proyecto de transferencia de agua sur-norte, aunque podría eliminarse en puntos críticos. Por eso, desde su concepción, se sabía que el agua que se desviase al norte siempre tendría un gran riesgo de contaminarse. La respuesta gubernamental luce raquítica. Destinó $80 millones a plantas de tratamiento de agua en la provincia de Jiangsu, aunque se presume que el costo real sea el doble.
Junto a esas plantas ha publicitado 260 proyectos a lo largo de todas las rutas del sistema para reducir la contaminación del agua. No hay mayores datos sobre el costo de estos intentos de saneamiento o sobre sus resultados. ¿Es un éxito el proyecto? No hay forma de ver el vaso medio lleno en el proyecto. Para las voces disidentes, es un fracaso que solo empeorará con el tiempo, mientras que para otros, incluso sin terminar, el proyecto de transferencia de agua sur-norte ya es un éxito como ningún otro en la historia. Hay voces autorizadas dentro de la misma China que hablan de que se está robando agua del sur de China para alimentar a Pekín. Sin embargo, las cifras que ofrecimos antes sobre la cantidad de agua desviada al norte son ciertas, por lo que hay un impacto inobjetable. Por esas contradicciones, tal vez la pregunta no sea si el proyecto es un éxito, sino por cuánto tiempo lo será. Aunque es falso que la Gran Muralla se ve desde el espacio, el símbolo de una construcción humana que sobrepasa el tiempo y todos los límites está asociado a esa maravilla arquitectónica. Siglos después, sin pretender que se vea desde el espacio, Pekín intenta emular a los embajadores chinos del pasado con el proyecto de transferencia de agua sur-norte. Este proyecto está construido a una escala simbólica menor, pero que no es ajena a que sobre él se piensen otras leyendas falsas. No obstante, son sus implicaciones ingenieriles a futuro las que podrían ser tan o más importantes que las simbólicas de la Gran Muralla. De él depende que Pekín, el centro del poder chino, se mantenga y no desaparezca en el tiempo por ser un desierto. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo China transforma el desierto en agua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.